empezó algunos años después de que empezó en América Latina. Se les animó a alguna gente que conocían a lo que estaba pasando en América Latina. Se les animó que empezaron algunos Estados Unidos también con los hispanos, así que empezó bastante pronto y reunió solo católicos en aquel tiempo, historiadores católicos, y algunos que eran historiadores, otros no más que eran pastores, pero tuvieron interés en eso. Publicaron uno de los volúmenes de la historia general de la Iglesia en América Latina para los hispanos de Estados Unidos, y era una publicación con varios aportes, algunos muy fuertes, otros no tan fuertes. Con el pasar del tiempo, en los últimos 15 años, lo que esos veteranos de Seguir USA, la mayor parte católicos, algunos todavía siguen, que son muy reconocidos en los Estados Unidos, pero lo novedoso es que hace 15 años más o menos empezaron a haber académicos protestantes que empezaron escribiendo la historia de sus denominaciones en los Estados Unidos, ¿verdad? Los metodistas, los bautistas, pentecostales, y eran jóvenes, son jóvenes por la mayor parte, y ellos les invitemos, y por medio de uno que era uno de ellos, y ahora quizás son los que de más fuerza en un grupo de Seguir USA, y han publicado unos libros muy valiosos, los libros más conocidos, así que se puede decir que la gente de Seguir, los veteranos católicos, porque no hay muchos nuevos católicos, y los protestantes, pentecostales, los evangélicos, los libros que se han publicado, la mayoría de ellos que son muy reconocidos son de esos personas de Seguir la USA. En los 1946, 47, la gente que ya vivían, la gente que habían venido de México hace 2 o 3 décadas antes, después de la Revolución Mexicana, muchos vinieron de esta parte de México donde está la Virgen, muy conocida, ¿verdad?, de Bajío, Jalisco, esos lugares, y tuvieron esa devoción en su corazón, pero no era muy conocido por la iglesia de aquel lado, en Texas. Y así cuando la gente sugirió a un padre en una capilla, que no era el templo propio, pero una capilla, que buscara una imagen de la Virgen de San Juan para ayudarles a ellos en su templo allá en Texas, al otro lado de la frontera, del Río Bravo. Y se puso, no conocía esa devoción, era un padre español, se puso en viaje con 2 jóvenes. En el camino, de noche, uno de los jóvenes estaba manejando el vehículo y se deslizó del pavimento y cayó un poquito de la montaña, y nomás algo les paró, y después de cierto tiempo unas personas pasaron, les ayudaron a subir otra vez el vehículo. Les dijeron que eran muy afortunados porque nomás un poquito más adelante había una caída muy fuerte. Así esto, el padre dice, pues qué bien que nos sabemos este viaje, viajando a buscar, llegando finalmente a San Juan de los Lagos. Él quedó muy impresionado de la devoción de la gente, las personas que estaban llegando a este santuario. Apreciaba tanto su fe, porque asistían muy atentamente a la misa, y además así que apreció su ortodoxia en la fe, y así decidió de que pidió una imagen hecha especialmente de la persona recomendada por el abad del santuario, y así empezó. Cuando regresaron a Texas, él y los jóvenes decidieron empezar un programa de radio
que empezaron en una estación pequeña, pero después de algunos meses, la estación bautista de una ciudad a unos 100 millas les concedió tener su programa de radio sobre la Virgen en esta estación de Corpus Christi, Texas. Y desde allá empezaron a venir muchos mensajes, muchos peregrinos. Así empezó. Creció mucho porque en aquellos años, así por los años 1950, los 50, es cuando había mucha inmigración todavía de México hacia los Estados Unidos, pero también había muchos mexicanos o mexicoamericanos, gente de México, pero que ya vivían en lo que se llama el sur de Texas. Y ya vivían allá, pero se desparramaron por todo el país, se iban a Chicago, a Indiana, a otras partes, y muchos de ellos, porque vinieron de esta región de México, eran muy contentos de que esa devoción, si había una sede en Texas, no era tan difícil para ellos de tener que llegar hasta el santuario en Jalisco. Y así que precisamente se hizo casi la devoción de los migrantes internos en los Estados Unidos, que antes de salir a sus viajes pasaron por allá. Cuando regresaron de sus trabajos en los campos en otros estados, pasaron primero al santuario antes de ir a sus lugares. Si tuvieron que quedar la noche allá, yo los vi, esperaban en sus carros, en sus vehículos, hasta que se abriera para dar gracias a la Virgen del trabajo que habían hecho. Y así y siguió creciendo. Ahora se ha construido un santuario mucho más grande y vienen miles de personas cada fin de semana. Ahorita se cambia un poco de los que vienen de México por la situación de la frontera, de las dificultades, ¿verdad? Pero todavía hay muchas personas que vienen, hay miles de personas. Vamos a ver, hasta ahorita hay mucha gente. Ahora lo que no hay tanto como antes, yo creo, es también venían peregrinaciones de personas, ¿cómo se dice?, en camioncitos o en autobuses, ¿verdad?, grandes. Vinieron de varias partes de Texas, de Houston, de Dallas y otras partes. Cada fin de semana había varios, llegaron así. Ahora yo no creo que hay tantos, porque además de ir al santuario también querían cruzar a México a hacer compras, a visitar al otro lado. Y ahora no tienen miedo de hacerlo, así que quizás no hay tanta confluencia de otros lugares así en camiones grandes, así se dice, camiones grandes como en autobuses, ¿verdad?, como antes, pero siempre hay, sí, siempre. Y también lo que va cambiando es, antes todo era en español, ahora como hay ya 2 o 3 generaciones, a la gente les encanta todavía, pero ya a sus hijos y nietos, ahora ya tienen 2 misas de inglés, misas bilingües, porque se ha hecho la devoción muy popular de los mexicoamericanos de aquella región.